Desde la orilla, el doctor Ricardo Arias Mora, que es precandidato presidencial, y dice que se pierde precisamente la libertad. Se está promoviendo, digamos, la cultura de que va a darse una reactivación, se da la apertura para la presencialidad, para los aforos del 100%, pero presentando su carnet de vacunación para COVID-19. Aquí Bogotá el 16 de noviembre inicia el aforo del 100% en todos los sitios. Pero dice el doctor Ricardo Arias Mora que el mayor delito es agredir la libertad, no a la vacuna obligatoria. Presencia del carnet de vacunación versus vacuna obligatoria, doctora Olga Lucía, ¿cuál es su concepto en esta mañana de información? Bueno, yo creo que hay un tema de libertad de conciencia frente a las creencias de de la vacunación. Sin embargo, también el gobierno tiene la autoridad en materia de salud pública, establecer un lineamiento, y en este caso es un tema de salud pública. Y cuando se habla de salud pública es que una acción mía interfiere a otro. Es decir, si yo dejo de hacer algo, eso es, aquí vamos a poner un ejemplo para que todos los oyentes estemos en sintonía. Y es cuando hay un problema de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años y dicen es obligatorio hervir el agua, es obligatorio lavarse las manos, es obligatorio lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos para evitar enfermedades diarreicas. Pues es obligatorio para todo el mundo porque es un problema de salud pública. En este caso, la vacunación también es de salud pública, ¿sí? También es de salud pública. Eso es como cuando un niño nace y entonces hay que colocarle el esquema básico de vacunación. Entonces no sale de la clínica sin el esquema básico. ¿Hay objeción de conciencia? Sí. Hay algunas creencias religiosas que establecen objeción de conciencia frente a transfusiones de sangre, a vacunas, y entonces ahí vienen otros escenarios. Pero en materia de salud pública, el gobierno tiene la autoridad y la potestad de establecer lineamientos, mecanismos, prácticas obligatorias en beneficio de todos. Es decir, que uno depende del otro y que los demás también tienen que ser protectores. Cada uno tiene que ser protector del resto. Entonces, en materia de salud pública, debemos hacer. Claro que Aquí sí. la otra pregunta es, ¿me están exigiendo el carnet y hay vacunas suficientes? Es decir, porque no hay vacunas, pero resulta que sí hay vacunas disponibles. Entonces aquí el problema no es si hay o no hay vacunas, aquí es que tenemos que vacunarnos. ¿En beneficio de quién? Pues de todos, porque es un tema de salud pública. Es un tema de Y salud. presentar el carnet, y presentar el carnet me da mi seguridad. Por ejemplo, vamos a ir a una congregación religiosa, se pide el carnet a la entrada. Si alguien tiene COVID, pues ese alguien va a contagiar al resto de la congregación, de la comunidad. Entonces, cuando se habla de salud pública, es que cada uno de nosotros es responsable de la vida de los demás. Y en ese caso, pues el carnet es necesario para que tengamos todos una certeza de que el espacio en el que nos estamos moviendo es seguro, es un espacio seguro. Pues es un tema que es controversial, pero creo que si se quiere una reapertura y cuando estamos a puertas de cierre de fin de año, cuando el comercio se mueve, el turismo se mueve, todos los eventos se mueven, todo se vuelve masivo, es necesario aportar. Y se lo decía a nuestros invitados y a quienes han estado en la mesa de trabajo, creo que es más un compromiso social, doctora Olga Lucía Velázquez, de decir, yo me vacuno por salud, por protección a mi vida, a los míos, a quienes me rodean. Mucha gente, el tema de que es asintomático. Ah, no, es que a mí no me da, pero puedo ser transportador y afectar a mi familia o afectar a quienes me rodean. Segundo tema, doctora Olga Lucía, Claro, Carlos, sí, para decirte, ser asintomático, y es muy importante lo que tú acabas de decir, ser asintomático no quiere decir que yo no soy transmisor, que yo no puedo contagiar. Entonces no es que a mí nunca me da nada, pero resulta que lo que a mí nunca me da nada, a otro lo puede contagiar y puede desencadenar hasta en una muerte.
Entonces, aquí es la prevención de todos y cuidémonos entre todos para que podamos tener una verdadera reactivación. Y una verdadera reactivación cuidando la vida nuestra, de nuestra familia y la de los demás. Así es. Olga Lucía Velázquez, Bogotá merece más, en nuestra analista de cabecera aquí en los temas de ciudad. Le pregunto rápidamente, se presentó un hecho y lo hablamos con José Luis Ramírez y con John Didier Rodríguez a tempranas horas. Un joven de 13 años, institución educativa Isabel II, localidad de Kennedy, agrede a su compañera con arma cortopunzante en una pierna. ¿Es hoy la sociedad, nuestra nueva generación, más violenta que la anterior? ¿Quién vigila a los colegios y a las instituciones educativas en Bogotá? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad, doctora Olga? Bueno, yo he venido diciendo reiterativamente que tenemos una carencia de valores y un déficit de valores también al interior de la construcción de familia. Sabemos que existen diversas formas de familia y que hemos venido aceptando esa diversidad dentro de la sociedad. Sin embargo, al interior de la familia debe existir respeto, debe existir resolución pacífica de conflictos y sobre todo un principio de no agresión, independiente de quién sea, hombre o mujer. No agresión. No existe nada ni nadie que tenga la facultad de agredir a otro. Tiene que desarrollarse una forma pacífica de resolver conflictos. Y la agresión y la violencia es la forma más primitiva de reacción del hombre. Por lo tanto, yo creo que estamos en una crisis familiar, estamos en una crisis de resolución de conflictos, estamos en una crisis de manejo de emociones, pero adicional a ello, no debería deportar ninguna persona, porque hay una ley de porte de armas blancas que prohíbe el porte de armas blancas. Nadie debería tener un arma cortopunzante, pues, ni para defensa propia ni para herir a nadie. Entonces aquí lo que estamos viendo es una forma de resolución de conflictos de manera agresiva, violenta, donde atentar contra la vida de otro no me significa nada. Y ahí es donde está el valor que tenemos que recuperar de la vida. Es decir, aquí no hay nada más importante que la vida, el respeto a la vida, el respeto a la diferencia y una pacífica de conflictos. Y eso es lo que tenemos que enseñar de manera permanente. Que cuesta porque es a través del diálogo, que cuesta porque es ponerme en los zapatos del otro, que cuesta porque tengo que ser tolerante. Pero ¿y entonces en qué sociedad estamos desarrollándonos si no tenemos un principio de tolerancia? Olga Lucía Velázquez, Bogotá merece más, nuestra analista de cabecera en los temas. Sí, de verdad, hacer conciencia de una solución pacífica de conflictos. Es claro, intolerable, no solamente que un niño de 13 años tenga un arma cortopunzante, eso ya es una, de verdad, algo que no cabe en la cabeza. Es decir, nosotros no podemos concebir ni tolerar que un menor de edad tenga un arma cortopunzante para solucionar sus conflictos. Pero la conciencia que tenemos que hacer es el respeto a la vida y que nadie, de ninguna manera, ninguna persona, por ningún motivo puede estar agrediendo a otro. Sí, y hoy el libre desarrollo de la personalidad permite eso. Vaya, dígale usted a un muchacho de hoy, corte ese cabello. ¿Cómo era digamos, esa urbanidad, ese respeto por el otro, el estudiante bien uniformado, bien peinado, bien peluqueado, bien presentado? Y esto se ha venido socializando y hoy por hoy, pues, ¿cómo le va a argumentar a usted que no lleve X implementos a las instituciones educativas? Vamos más allá. Sí, dígame, pero doctora. Carlos, el hecho del libre desarrollo de la personalidad no implica que una institución educativa no imparta unas reglas y un manual de convivencia. Y aquí es donde tenemos que empezar a ajustar las tuercas. Y es que a veces, por el libre desarrollo de la personalidad, entonces aceptamos todo y que todo el mundo haga lo que quiera y un poco la anarquía total. Y no, el libre desarrollo de la personalidad es que usted como persona toma unas decisiones frente a su vida, pero eso no tiene que ser que mi libre desarrollo de la personalidad entonces sea la agresión e invadir la vida de los demás. Aquí hay una institución educativa
que tiene que regir un manual de convivencia y hacer cumplimiento a unas normas de cómo se lleva el uniforme, de no armas blancas y de una resolución pacífica de conflictos. Entonces, aquí la gravedad también está en cómo la institución educativa está guardando coherencia con su manual de convivencia y cómo está siendo exigible las normas de convivencia al interior de la institución educativa. Pues, doctora Olga Lucía Velázquez, Bogotá merece más. Gracias por ese análisis, por aportarnos y madrugarle a la información y las noticias. Un abrazo a la distancia, una bendición del cielo y un abrazo al doctor Ovidio Claros. Seamos claros, por Bogotá lo vamos a tener aquí los viernes. Seamos claros, al exmagistrado, excontralor y gran hombre de la capital de la República. Doctora Olga, mil bendiciones, un abrazo. Muchas gracias, Carlos, a todos los oyentes, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno, solidario, lleno de afecto y recordemos, la solución pacífica de conflictos, el diálogo responsable puede superar cualquier obstáculo en materia de convivencia. Bogotá merece más y todos merecemos vivir mejor. Buen día y saludos al doctor Claros. Credibilidad. www.elciaradio.com. Seguimiento a las noticias de Bogotá. Luz Mari